por la invitación. Las universidades llamadas del conurbano, digamos, que nosotros además le agregamos siempre universidades del Bicentenario, digamos, porque nos da una perspectiva política distinta, digamos, ¿no? Yo creo que la arquitectura y la enseñanza universitaria en general tiene que tener una perspectiva ideológica determinada, digamos, ¿cierto? Si bien tenemos que aceptar la complejidad y las contradicciones que existen y que van a seguir existiendo en todas las universidades nacionales, las universidades nuestras tienen otra base y tienen otro sentido, ¿no es cierto? Es decir, la creación de estas universidades fue acercar de algún modo la enseñanza universitaria o la posibilidad de seguir una carrera universitaria a muchísimos estudiantes y muchísimas que no podían acceder básicamente a La Plata, que tiene unas características muy especiales, que no es muy amistosa con los estudiantes y las estudiantes del conurbano, y la UBA, que bueno, todos sabemos lo que significa. Yo no puedo hablar mal de la UBA, porque yo no solo soy un egresado de la UBA, fui vicerrector de la UBA, o sea que la conozco bastante bien desde adentro. Y bueno, es una fábrica de profesionales que transcurren sus años universitarios, si quieren, digamos, de una manera ideológica, digamos, ¿no? Una especie de neutralismo en muchas de las carreras. Bueno, nosotros no somos neutrales, lo decimos siempre, tenemos una postura, lo cual no significa que el que vaya a estudiar en una universidad del Bicentenario o del conurbano tenga que compartir la postura ideológica nuestra, pero nosotros no nos privamos de decir lo que pensamos, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, esa es una primera diferenciación, creo, con otras universidades. Por otro lado, hoy hay 300.000 estudiantes en las universidades del conurbano, que se equivalen a la cantidad de estudiantes que tiene la UBA, o sea que dentro de 10 años vamos a tener 300.000 profesionales, es cierto, que salen de estas universidades. Y yo puedo hablar más del caso particular quizá de la carrera de arquitectura, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá lo tenemos al compañero Andrés Watson, con el cual hemos trabajado bastante, con Mayra Mendoza y con Cecilia trabajamos también bastante. Con mucho orgullo podemos decir que, por ejemplo, la primera egresada de la carrera de arquitectura de la UNDAB lo hizo con un trabajo que se hizo en conjunto con el municipio de Florencio Varela, con el cual seguimos trabajando, ¿no es cierto? Otros han terminado con temas reales, concretos, que son necesidades, por ejemplo, del municipio de Quilmes. Digamos, es decir, yo creo que lo que nos diferencia es que somos fuertemente territoriales, que nos acercamos muchísimo a las necesidades que tienen los habitantes del conurbano, que no buscamos temáticas estrambóticas y no proyectamos en Chicago o en Manaos, como puede pasar en algunos talleres, por ejemplo, de la UBA, ¿no? Si proyectamos con lo que tenemos al lado, cerca, con lo que podemos tocar, ver, y pensamos que la realidad no es un impedimento, al contrario, la realidad es uno más de los elementos, de los materiales que tiene el arquitecto para trabajar, ¿no? Y por otro lado, también lo que nos caracteriza es que trabajamos mucho sobre las historias personales de los estudiantes y de las estudiantes. Es decir, pensamos que la fuerza de donde sale un proyecto es el mismo arquitecto, es la misma persona, ¿no? Es decir, son las historias personales que cada uno trae y que la arquitectura lo que tiene como trasfondo es la vida. El trasfondo de la profesión no es salir publicado en una revista. ¿Es cierto? También, por supuesto, nos sentimos
muy contentos cuando nos publican una obra, porque bueno, es una obra de cada uno de nosotros. Pero lo fundamental es que lo que tratamos es de que los y las estudiantes entiendan que el fondo de sus estudios es servir a aquellos que tienen enormes dificultades o casi imposibilidades para poder acceder a la tarea de un profesional. Pero ese profesional además también tiene que entender cuáles son las formas de vida de los lugares en los cuales se está acercando, ¿no? Es decir, nosotros, por supuesto que para ser arquitecto hay que estudiar y conocer una cantidad de reglas del oficio, es un oficio milenario, ¿no es cierto? Y que hay que conocerlo y hay que conocer a los otros arquitectos que estuvieron antes que nosotros. Pero para nosotros lo fundamental es salir al territorio, caminarlo, conocerlo, ver las fotos. Por ejemplo, todo esto que tenemos ahora acá es un aporte enorme para nosotros porque nos acerca a través de la fotografía, que también la ejercen, es una tarea que también se la damos a los estudiantes, nos acerca concretamente al territorio, ¿no? Nos pone delante una realidad que muchas veces no la tenemos en cuenta, ¿no? Y creo que en ese sentido nuestras universidades creo que se basan en la recuperación fundamentalmente de la memoria colectiva, ¿es cierto? Es decir, nosotros trabajamos muchísimo con los temas de la memoria, trabajamos con las historias de vida de cada una de las familias de los estudiantes y de las estudiantes, ¿no? Es decir, para que ellos mismos entiendan de dónde vienen, porque muchas veces cuando uno llega a la universidad se olvida de dónde viene, ¿no es cierto? Y lo único que está pensando es a dónde va a llegar, pero no vamos a llegar a ningún lado si no abandonamos nuestras raíces. Entonces, lo que nosotros básicamente tratamos, y creo que los diferencia de otras universidades, es eso, ¿no? Es decir, somos parte del territorio, es decir, no nos sentimos afuera, no vamos a hacerle ningún regalo a nadie, ¿no es cierto? Vamos a compartir y a trabajar con la población que necesita justamente del aporte del Estado, fundamentalmente. Nosotros trabajamos muchísimo con todos los municipios, son 10 municipios que están en la zona sur, y bueno, y estamos muy orgullosos de que nuestros egresados, por ejemplo, hoy están trabajando en prácticamente todos los municipios de la zona sur, ¿no? Estamos aportando profesionales con otra visión y que están tratando de colaborar para que las políticas públicas mejoren, que se acerquen, ¿no? Es decir, cuando nosotros empezamos la carrera, me decía el rector, mira, el problema que tenemos, y lo mismo me decía el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, el problema que tenemos es que nuestros profesionales no quieren entrar en los barrios, tienen mucho miedo de entrar en los barrios. Llegan hasta la puerta, miran, así. Y bueno, lo que nosotros estamos tratando es de que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes entren a los barrios, caminen los barrios, ¿no? Lo pisen. Y además, otra de las características que tenemos es que también muchos de ellos viven en los barrios, ¿es cierto? Nosotros tenemos estudiantes que viven en calles de tierra, que no tienen cloacas, pero y se han recibido arquitectos y arquitectas. Tenemos varios que vienen de ahí, ¿no? Y bueno, lo que tratamos es que, por supuesto, todos sabemos que la universidad cumple un papel en lo que es el ascenso social, la necesidad de salir muchas veces de ciertas condiciones de vida, pero que el mejorar nuestras condiciones propias de vida no nos tiene que alejar justamente de aquellos lugares de donde salimos. Entonces, por eso tratamos de que, por ejemplo, las prácticas preprofesionales las hagan en el municipio donde viven, ¿no? Es decir, que no salgan a cualquier lado a hacer una práctica preprofesional, que no sea solamente el estudio privado la única alternativa de aquel que estudia una carrera de arquitectura, ¿no es cierto? Creemos que tiene que contribuir con la obra pública, tiene que contribuir con el Estado y, por suerte, realmente los intendentes y las intendentas de la zona sur del Gran Buenos Aires esto lo han comprendido muy bien y creo que con todas ellas hemos podido trabajar y espero que esto además nutre muchísimo la carrera, ¿no es cierto? Porque permite justamente esto, ¿no? Poner los pies en la tierra,
entender que la creación y la creatividad no es algo que viene de cualquier lado, sino que viene de nuestra historia personal y de nuestros recorridos diarios, que no viene de las revistas extranjeras, que también tenemos que mirarlas, porque después tenemos que competir, tenemos que mostrar que somos capaces de hacer buena arquitectura. Ahora, esa buena arquitectura no tiene que reflejar lo que aprendemos en las revistas, sino que lo que tiene que reflejar es cuáles son las necesidades reales de aquellos que van a vivir en los lugares o estudiar o ir a los hospitales, ¿no? O van a trabajar en las fábricas, en las oficinas, que están en el territorio. Digamos, bueno, y si tenemos que ser capaces de reflejar ese territorio. Y además tenemos que ser capaces de honrar a aquellos que se les ocurrió que teníamos que poner las universidades cerca del territorio, ¿no es cierto? Y eso lo hacemos con esto, ¿no? Trabajando de esta manera, ¿no? La memoria colectiva como base constante para cualquier avance o cualquier pedagogía que pongamos en el universo. Muchas gracias. No. Y